Transformadores. Unidad 2. Material preparado por profesor, Facultad Politécnica, año 2020. Introducción. El transformador es un dispositivo estático capaz de elevar o reducir tensión eléctrica. Su funcionamiento está basado en el principio de inducción mutua entre dos o más bobinas. Introducción. El transformador es uno de los dispositivos más sencillos. Está formado por dos o más devaнаdos montados en un circuito magnético y acoplados por un medio de un flujo magnético mutuo. Introducción. El transformador es una máquina eficiente y confiable que en condiciones normales de operación está diseñada y construida para tener una vida útil cercana a los 40 años. Vida útil sin eventos, fallas prematuras. Fallas prematuras, porcentaje de falla, la importancia de la curva Bad-Tube. Fallas por desgaste. Mantenimiento preventivo. Años en servicio. 50 años en servicio. Y pueden durar más de 50 años con un poquito de mantenimiento preventivo. Mucho de 50 años. Bueno. Principio de funcionamiento. Cuando se conecta una fuente de alimentación variable en el tiempo, V1 en función del tiempo, el devanado primario con N1 espiras, la corriente alterna I1 que circula por él, provocará un flujo magnético phi en función del tiempo, también variable en el tiempo. Bueno, cuando se conecta una fuente de alimentación variable en el tiempo al devanado primario con N1 espiras, la corriente alterna I1 en función del tiempo que circula por él provocará un flujo magnético phi en función del tiempo, también variable en el tiempo. Bueno, que es enlazado por el bobinado secundario con N2 espiras, induciéndose en este un voltaje V2 en función del tiempo, que puede alimentar una carga o consumo determinado. Condiciones de vacío. Cuando una pequeña corriente I-phi, denominada corriente de excitación, fluye por el devanado primario, establece un flujo alterno en el circuito magnético. Este flujo induce una fuerza electromotriz en el devanado primario, igual a fuerza electromotriz inducida en el devanado primario, es la derivada de la dispersión del flujo primario con respecto al tiempo, que es igual al número de vueltas del primario por la derivada del flujo con respecto al tiempo, o sea, el cambio del flujo con respecto al tiempo. Condiciones de vacío. Esta fuerza electromotriz, junto con la caída de tensión en la resistencia principal R1, deberá equilibrar el voltaje aplicado V1, por lo tanto surge la siguiente expresión. V1 es igual a R1, la resistencia principal R1, por la corriente de excitación más el voltaje inducido en el primario. V1 el voltaje de la fuente. Ok. En la mayoría de los transformadores la resistencia en vacío es muy pequeña y la fuerza electromotriz inducida de 1 es aproximadamente igual al voltaje aplicado V1. El flujo instantáneo es phi igual a phi máximo, la amplitud por seno de la frecuencia angular por el tiempo. Así el voltaje inducido E1 es igual al número de vueltas de primario por el cambio del flujo, que es igual a la derivada del flujo, la derivada de esto, la derivada del seno, no, la derivada del flujo máximo es, con respecto al tiempo, claro, la derivada del seno se transforma en coseno de Wt y sale la W como derivada que multiplica a la variable que se está derivando y te queda esta expresión. El valor eficaz de la fuerza electromotriz inducida en el primario es 2pi por F, que sale de la velocidad angular, sobre la raíz de 2, porque es el valor eficaz, por el número de vueltas de primario, por el flujo máximo. Y esto
2 sobre raíz de 2 te queda raíz de 2 por pi, por f, por la frecuencia, por el número de vuelta primario, por flujo máximo. El flujo máximo valor que satisfaga el requisito de que el voltaje inducido en el primario iguale el valor del voltaje de la fuente del primario es flujo máximo igual al valor del voltaje máximo de la fuente sobre raíz de 2 por pi por la frecuencia por el número de vueltas del primario. Transformador monofásico ideal. Un transformador ideal es aquel en el cual no hay pérdidas de potencia, ni pérdidas en el flujo magnético, y además la permeabilidad magnética del núcleo es mucho mayor que la permeabilidad del aire. La permeabilidad magnética del núcleo tiende al infinito. Transformador monofásico ideal. Permeabilidad magnética del núcleo, permeabilidad tiende al infinito, reluctancia despreciable. No hay dispersión de flujos, es decir, el flujo es enlazado en su totalidad por ambos enrollados. No hay pérdidas, las pérdidas en el núcleo y en las bobinas son nulas, esto es un transformador ideal. No hay pérdidas Joule en los enrollados, la resistencia eléctrica en los enrollados es nula, y no hay pérdidas de potencia en el núcleo. Consideramos los flujos dispersos Φ1 y Φ2 iguales a 0, por lo tanto para este tipo de transformador ideal existe apenas el flujo mutuo común a ambas bobinas, la primaria y la secundaria. Este es el flujo mutuo. Cuando V1, el voltaje de la fuente, es instantáneamente positivo, la dirección de la corriente I1 produce el flujo mutuo Φm. La fuerza electromotriz primaria inducida de 1 tiene polaridad positiva en la parte superior de la bobina primaria. En el secundario, el flujo mutuo produce una fuerza electromotriz inducida E2 que tiene una polaridad tal que crea un flujo desmagnetizante opuesto a Φm. Una carga colocada en el secundario producirá una corriente I2. La corriente I2 del secundario es 0 en el transformador monofásico ideal en vacío. La corriente I2 es 0, claro, porque no hay carga, porque el transformador está en vacío. Esto es un ensayo que se hace para determinar las pérdidas en el hierro. A ver, el flujo mutuo Φm crea las fuerzas electromotrices inducidas E1 y E2 que tienen la polaridad instantánea mostrada en la figura en la parte superior de las bobinas. A ver, ahí, polaridad positiva. Una pequeña corriente IM denominada de magnetización circula por el primario. A ver, IM, no está IM ahí, capaz que está después. Bueno. Denominada de magnetización circular por el primario. La corriente de magnetización es considerada muy pequeña. La fuerza electromotriz inducida en el primario V1 se opone a la tensión aplicada V1. E1 se opone a V1. La corriente de magnetización IM atrasada de 90 grados en relación a V1 produciendo el flujo mutuo que a su vez crea las tensiones inducidas E1 y E2. La tensión inducida a V1 se opone a la tensión aplicada a V1, ley de Lenz. Cuando una carga es colocada en el secundario, aparece una corriente atrasada o adelantada, inductiva o capacitiva, en relación a E2. Si la carga es inductiva, la corriente I2 estará atrasada en relación a E2, de un ángulo Φ2. Ahí se muestra el retraso de la corriente I2 con respecto a E2. Los amperios espiras N2 por I2 del secundario tienden a producir un flujo desmagnetizante que reduce instantáneamente el flujo mutuo y las tensiones inducidas E1 y E2. Con la reducción de E1 aparece una corriente I'1 denominada corriente de carga primaria que circula por el primario de tal manera que la I'1 por el número de vueltas del primario es igual al número de vueltas secundario por la corriente del secundario restablezca